Bien, entonces estamos hablando en este capítulo de qué? Estábamos hablando la última vez. ¿Estaban ustedes, no? La gracia nos hace hijos de Dios. Ok, entonces la gracia, ¿verdad? De la gracia, sí. La gracia como al principio de la vida espiritual. Si no hay alma, el cuerpo humano es un cuerpo muerto. Listo para descomponerse, ¿no? Comida para los gusanos. Entonces, realmente, aunque tiene la apariencia de cuerpo, ya no es cuerpo porque se va descomponiéndose, ¿no? Igual, entonces, si no tenemos la gracia en nuestra vida espiritual, no hay nada, no hay vida. Entonces, vamos a hablar luego de las excepciones que hace Dios. Cuando uno pierde, por ejemplo, la gracia santificante, ¿pierde todo su contacto con Dios? Pues no, porque Dios sigue como causa de su ser, ¿no? El hecho de que existimos todavía es por la divina causalidad, ¿no? Y además, ¿qué permanece en el alma del pecador? Pierde toda la vida interior, todos los principios de la vida espiritual. ¿O qué permanece? El carácter exactamente del bautismo sigue, y además que sigue de las virtudes. ¿Cómo? ¿Los dones? No, los dones se pierden, la caridad obviamente se pierde, pero ¿qué permanece cuando uno está en pecado mortal? No, la gracia se pierde, es lo que se hacen muertos, ¿verdad? Pero sin embargo hay un puente o todavía un contacto, un puente de regreso, digamos, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Qué es? La confesión. ¿Y cómo puedes recibir la confesión? Pues sigues con el carácter del bautismo, pero también tienes la fe. No se pierde la fe, ese don infuso en el alma no se pierde por el pecado mortal. El pecado mortal está incompatible con la caridad, obviamente, que el pecado por definición es amar más a una criatura que a Dios, ¿no? Entonces, pero la fe permanece precisamente para dirigirnos al regreso. ¿Y la esperanza? Porque la fe está en el intelecto. Entonces, cuando pecamos no indica necesariamente que ya no creemos o que estamos equivocados intelectualmente, sino moralmente, ¿no? Entonces, la esperanza también sigue, aunque vamos a ver que no tiene el mismo dinámico. ¿Cómo? ¿Dinámica? Bueno, se cambió. Entonces, la misma dinámica porque no es una esperanza viva, de modo que esta esperanza, ese anhelo que sí voy a ver a Dios en el cielo, ¿no? Que tienen los santos. Esa es la esperanza viva. Es más, es la esperanza porque todavía esperamos ir al cielo, pero no con esta connaturalidad, con esta esperanza bien fundada en la amistad, de que sí me lo va, que corresponde como premio a mis méritos. Ya no es eso, porque es más de un mendigo, ¿verdad? Pidiendo, pues yo sé que Dios es misericordioso y es el único motivo porque no hay justicia de mi parte, ¿no? Entonces es una esperanza menos viva, digamos, pero sí sigue. Si no, pues no nos acercaríamos al confesionario, ¿no? Pensando que, bueno, pues ya estoy perdido. Bien. Entonces la gracia es como el principio. Estamos en esa parte. Los principios, ¿qué son? La gracia, ¿qué más? Entonces Dios quiere darnos una participación en su vida divina, pero no solamente en su vida divina, sino en sus actos divinos. Recibimos la gracia para santificar la esencia de nuestra alma, y también tenemos potencias, digamos, facultades para realizar actos divinos. ¿Y qué son? Las virtudes infusas, teologales y morales. Y
Entonces, cuando hablamos de la gracia, hablamos primeramente de la gracia santificante o habitual. ¿Por qué habitual? ¿Por qué decimos habitual? Porque reside en el alma. Exactamente, reside, habitual, habita en el alma de una forma permanente. ¿Cómo? Es una, o sea, nace con no hay ninguna gracia. ¿Tú naciste con la gracia? ¿Así? No, solamente ¿quién nació con la gracia? La Virgen María, porque la iglesia solo celebra lo que es santo. Entonces, de nacimientos, de nadie celebramos su día de nacimiento, ¿no? Sino su nacimiento en el cielo, cuando muere. Pero hay dos excepciones. San Juan Bautista, 24 no es el día de su martirio, que es en agosto, ¿no? La degollación, eso. Sino es en su nacimiento. Y él nació con la gracia, como hay. Entonces, ¿y cómo es que tuve este privilegio? Por la visitación de la Virgen Santísima, ¿no? Que le santificó en el seno de su madre. Entonces, la gracia habitual. Decimos habitual o permanente, pero condicionalmente, ¿no? Viene en un momento con el bautismo y se puede perder por poner un obstáculo en contra, ¿no? Por rechazarlo. Entonces, no es innata, es buena pregunta. No es innata ni permanente en el sentido definitivo, ¿no? Sino pero habita perpetuamente en cuanto no pongamos un obstáculo, ¿no? Y no lo rechacemos. Entonces, ¿y dónde santifica a qué? Al alma, a la esencia del alma. Entonces ahí distinguimos, no es una gracia operativa, ordenada primeramente a la acción, sino a nuestro ser. Y es lo que decimos, ¿no? El hecho de que puedes hablar es porque primeramente tienes un alma, ¿verdad? Humana. Si no tuvieras alma humana, nunca podrías hablar, ¿verdad? Entonces, y también necesitas un intelecto, pero el intelecto deviene primeramente al alma humana. La esencia es primero, ¿no? Agitur, sequitur, esse, decimos en latín. Entonces, Agitur, sequitur, esse. ¿Qué quiere decir? la acción. Agitur, hacer. Hacer viene de facere en latín. Facere. Entonces, en Cortés pienso, escritos de Hernando Cortés, se ve con F, facer. Luego, hacer. Hay muchas palabras que la cambia la F a H, ¿no? Aunque decimos factible, no decimos actible, no con H. Es lo curioso de español, como decimos fuerte, en vez de fuerte, como de latín, pero decimos fortísimo. Se conservan unas formas que no eran tan comunes de modo que se cambiaron. Es una bonita corrupción de latín. Entonces, agitur es de algo, agere, egi, actus. Son las partes principales. Hago, agere, como el infinitivo, hacer. Egi, hice, actus, acto. Entonces, pero se ve que es el de acto, ¿no? Entonces, agitur, actuar, sería tal vez más literal, ¿no? Entonces, actuar, sigue, ese. ¿Sí decimos? Claro que sí. La única palabra es que tenemos un padre americano en Oklahoma que va a veces a la cárcel
donde lamentablemente hay muchos mexicanos, y quiere aprender español, pero la única palabra que entiende por ahora es ese, porque cuando pasa por los pasillos dicen ese padre, ese. No, ese. ¿Qué quiere decir ese? Ser. Ser, exactamente. Es el infinitivo o ser. Sin límite, no es un ser. No estamos hablando de ente, ¿se dice? Un ser, ente, sino ser. Cuando hablamos de Dios, como ustedes ya estudiaron en la clase de filosofía, ¿no? Que Dios es ipsum esse. Ipsum es como el mero, el mismo esse, el mero ser, el que es. Ipsum esse subsistens. Entonces, esse. Entonces, hacer, actuar, sigue de lo que es. Bien. Sí.